Señoritas, señores, reciban un cordial saludo. Espero se encuentren bien en reunión de sus familiares. Vamos a continuar con este tema que nos toca ahora. ¿Sí? El tema que nos atañe en este momento es la oración gramatical. Nosotros, conforme vimos en la clase con ustedes, vamos a hacer primero un repaso y luego vamos a continuar respecto de la formación con el fin de ir avanzando paulatinamente y terminar este tema un poquito más pronto que el tema anterior. Entonces, vamos a ver esta vez la oración gramatical, ¿no? Continuemos, por favor. Esta oración gramatical sirve, como les dije en clase, específicamente para comunicarnos. Es decir, es la expresión neta de la comunicación. Vemos entonces la pregunta aquí, ¿no? ¿Qué utilizamos para comunicarnos? Nosotros hemos aprendido a comunicarnos a través de sonidos, a través de gestos, a través de imágenes y a través de palabras. ¿Sí? Como pueden darse cuenta ustedes, a través de estas imágenes, todas estas o cualquiera de ellas a su vez puede ser una oración gramatical. ¿Sí? Entonces, obviamente, ustedes, la generación de ustedes, como les explicaba en clase, tienden a representarse mejor a través de imágenes, ¿sí? Son una generación que trabaja más con el impacto visual que con el impacto de las letras como tal. Continuemos. ¿Qué se necesita para que un mensaje comunique? Como les expliqué en clase, esto es un repaso, necesitamos un qué y necesitamos un quién, ¿sí? Y lo que va a generar el sentido y la coherencia de esto, lo que va a generar eso es el verbo. Si ustedes toman sus cuadernos, vamos a darnos cuenta que el verbo es el núcleo del predicado y es quien le da sentido a la oración, puesto que el verbo es la acción, la pasión o el estado que le sucede al sujeto dentro de la oración. El verbo es el qué y el sujeto es el quién. Continuemos. Vemos entonces esta definición desde el punto de vista de la comunicación, esta definición de oración, y le vemos como la expresión que comunica un mensaje de forma clara y precisa. Como les dije en clase y les pedí que copien en su cuaderno, la oración se define gramaticalmente, desde la teoría gramatical, digamos, se define como, ¿sí? Se define como, si nos tomamos la definición antigua, es un grupo de palabras, ¿sí? Es un grupo de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Es un grupo de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Y si nos vamos a la definición nueva que tiene la oración gramatical, a la definición que la propuso la Real Academia de la Lengua en el año 2012, decimos que la oración gramatical es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto de categorías gramaticales, con coherencia y cohesión. Conjunto de categorías gramaticales con coherencia y cohesión. Recuerden tener esto copiado en su cuaderno. Continuemos, por favor. Desde este punto de vista, les quiero recordar aquí, por favor, vamos a hacer un momento una pausa. Les quiero recordar a ustedes, por favor, que cada una de estas diapositivas debe usted hacer, o de cada una, o en conjunto, como desee. No se olvide de hacer el cuadro sinóptico respectivo en la sección de gramática de su cuaderno de lengua y literatura. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, de acuerdo a su estructura, de acuerdo al número de verbos, como quiera usted llamarle, las oraciones se dividen en oraciones unimembres y en oraciones bimembres. Es decir, en oraciones de un miembro y en oraciones de dos miembros. Oraciones unimembres, oraciones bimembres. De acuerdo al número de miembros, de acuerdo a su estructura, se divide así la oración. Tenemos que, en el caso de las oraciones unimembres, son palabras que comunican y forman una oración sin depender de un verbo. ¿Qué quiere decir? Que las oraciones unimembres, no van a contener un verbo como tal. ¿Qué quiere decir? Oración unimembre sin verbo. Les repito, oración unimembre sin verbo. Es decir, son palabras que comunican y forman una oración sin depender de un verbo. Lógico, si no hay verbo, para que sea una oración unimembre, debe ser una oración coherente. ¿Sí? ¿Cuál es una de las condiciones
o de las características propias de una oración unimembre es que está entre signos de interrogación o entre signos de admiración. Por ejemplo, hola, buenas tardes, adiós, ¿sí? Son los ejemplos de oraciones unimembres. Vamos a recordar entonces que las oraciones unimembres no tienen verbo. Anteriormente se decía que las oraciones unimembres no podían tener más de 3 palabras juntas. Sin embargo, hoy en día la Real Academia de la Lengua reconoce que hay oraciones con verbos en estado puro que van a estar extendidas hasta 9 palabras, dice la Real Academia de la Lengua, sin tener un verbo conjugado, y al no tener un verbo conjugado es una oración unimembre. Unimembre sin verbo, ¿sí? Oraciones bimembres son, en cambio, aquellas oraciones que tienen 2 miembros, ¿sí? Son un conjunto de palabras que dependen de un verbo para comunicar con claridad. Unimembres sin verbo, bimembres con verbo, unimembres sin verbo, bimembres con verbo. Al tener verbo nosotros, aquí ya tenemos, ¿no? Sujeto más verbo, sujeto más verbo. Recuerden que esto de algún modo ya lo vimos nosotros. Esto ya vimos el momento en que estuvimos en clase y vimos la estructura clásica de la oración. Cuando vimos el hiperbatón entre las figuras literarias, también vimos la estructura de la oración. Les pido que por favor revisen el video del hiperbatón, ¿sí? En el cual ustedes pudieron revisar ya esta estructura de la oración. Sujeto más verbo, sujeto más verbo. Continuemos por favor. Estas oraciones bimembres, ¿sí? Tenemos el sujeto es el quién y el predicado es el qué. Sujeto, quién, predicado o verbo, ¿sí? El qué. Si ustedes revisan en su cuaderno también, señoritas y señores, van a encontrarse que en su cuaderno ustedes tienen que el verbo cumple la función de núcleo del predicado, ¿sí? Núcleo del predicado. Es más, yo en clase ya les dije, recuerden que para la Real Academia de la Lengua ya no se le conoce como sujeto o predicado, se le conoce como sintagma nominal y sintagma verbal. Entonces, sujeto quién, predicado qué. Sigamos, por favor. ¿Quién? Vamos a ver la estructura de esta oración, ¿no? Yo no entiendo nada de esta oración, ¿sí? El sujeto quién, yo. ¿Qué? No entiendo nada. Somos los mejores aprendices de la ciudad. ¿Quién somos? Los mejores aprendices de la ciudad. ¿Qué? ¿Sí? Aquí vamos a hacer un paso o un guiño a los recuerdos que ustedes tienen de la oración, del esquema de oración gramatical que viene desde la escuela. Señoritas y señores, yo no puedo retroceder tanto, donde veíamos nosotros, ¿no? Hablábamos del sujeto tácito. El sujeto tácito desinencial era el sujeto que no estaba de manera explícita dentro de la oración, sino que se le infería, ¿no? Entonces, el sujeto se infiere a partir del contexto o del verbo conjugado. ¿Cómo sería el verbo? Nosotros somos los mejores aprendices de la ciudad. ¿Dice nosotros? No. ¿Qué dice directamente? Somos. ¿Sí? Puede decir ganamos. ¿Quiénes ganamos? Nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando no encontramos el quiénes, cuando no encontramos el nosotros, lo que vamos a encontrar es un sujeto tácito. Como se ve acá, en cambio, el sujeto está presente porque dice yo. Si es que dijese no entiendo nada, ese yo estaría flotando, ¿no? Entonces, si no estuviese ese yo, estuviésemos hablando también de un sujeto tácito. Sigamos, por favor. Apliquemos lo aprendido. Por favor, les voy a pedir que debajo de este esquema que están haciendo, por favor, para su propia práctica, vamos a aplicar lo aprendido y vamos a hacer 5 oraciones unimembres y 5 oraciones bimembres, y dice la orden que recordemos ponerles 2 oraciones con un sujeto tácito. Eso vamos a poner debajo del primer esquema que estamos haciendo en su cuaderno. Continuemos, por favor.
El verbo, ya una vez que hemos visto, ¿no? La oración gramatical, una vez que hemos visto de acuerdo a su estructura, vamos a ver que las oraciones gramaticales también se dividen de acuerdo al número de verbos. De acuerdo al número de verbos, las oraciones gramaticales son simples, cuando tiene un solo verbo, y compuestas, cuando tiene dos o más verbos. De acuerdo al número de verbos, las oraciones gramaticales pueden ser simples cuando tiene un solo verbo, compuestas cuando tiene dos verbos. Sigamos, por favor. Oraciones simples, vamos a ver qué me dice la definición de este cuadro. Oración formada por un solo sujeto y un solo predicado, es decir, un solo verbo. Las oraciones compuestas, en cambio, tienen más de un predicado, por lo tanto se lleva a cabo más de una acción. Si es más de una acción, estamos hablando entonces de que la definición más simple de esto sería oraciones simples, un solo verbo, oraciones compuestas, dos o más verbos. ¿De acuerdo? Continuemos. Ejemplo de oraciones simples. El jugador agredió al árbitro al final del encuentro. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que debo hacer para analizar una oración? Escúcheme, por favor, esto, présteme muchísima atención. Lo primero que yo tengo que hacer para analizar una oración, si quiero identificar si esta oración es simple o compuesta, lo primero que debo hacer, señoritas y señores, es identificar el verbo. Les repito, lo primero que debo hacer para analizar una oración es identificar el verbo. En este caso, vamos a ver. El verbo es agredió. Veamos si hay otro verbo. El jugador agredió al árbitro al final del encuentro. No hay más verbos, por lo tanto es una oración simple. ¿Cuál es el verbo? Agredió. El tesoro estaba enterrado en el jardín de mi vecina. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Estaba. ¿Sí? Estaba. Este es el verbo. Veamos si hay otro verbo. No hay otro verbo, por lo tanto, este es el verbo, por lo tanto es una oración simple. La princesa solo bailó una vez en su fiesta de cumpleaños. ¿Cuál será el verbo? El verbo bailó. ¿De acuerdo? El verbo bailó. Sigamos, por favor. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Rosa va a ganar el año. Miguel está reprobando la materia. Diana y Miguel han sido promovidos al siguiente grado, Nosotros vamos a pasear. Dejé encendidas las llaves de mi casa. ¿El sujeto quién es? Me pregunta aquí. Veamos la conjugación de ese verbo. Puede ser ustedes dejé. No, ¿no es cierto? Puede ser él dejé. No, ¿no es cierto? Veamos, tú dejé. No. ¿Cuál será el sujeto? El sujeto es yo dejé. Aquí les pregunto algo que fue evaluado y que voy a volver a retomar con respecto a la gramática. Sí, a la gramática es la conjugación del verbo. ¿Este verbo en qué tiempo está? Este verbo está en pasado. ¿En qué persona? Primera persona. Yo dejé. ¿De acuerdo? El verbo está en primera persona del singular en pasado. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí en la clase. Ya recibieron la tarea de lo que tienen que hacer. Entonces, una vez que hemos repasado, vamos a continuar la siguiente clase. Espero se encuentren bien, que tengan una buena tarde.